Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, ya saliendo de Bacon, eh, de la semana pasada, bueno, esta semana ya vamos a entrar con un monstruo, con un gran filósofo, uno de los tipos, digamos, de la filosofía política más grande de toda la historia. Vamos a tener, digámoslo, bastante tiempo porque tenemos que leer bastante a Hobbes para entender el Estado moderno. Entonces, vamos a introducirnos. El día de hoy es una introducción muy leve porque necesitamos leer a Hobbes de una manera más extensa para comprenderlo. Bueno, lo iniciamos con una frase. Hoy tendremos dos frases. El- la frase es: el estado natural del hombre es dejarse llevar por sus pasiones, decía Hobbes, que ese es el estado natural. Y cuando analiza ese estado natural del hombre es donde, digámoslo, se va a plantear otra perspectiva del hombre y es el hombre moderno. Bueno, bueno, acá hay un breve esbozo de Hobbes, que vamos a decir una breve biografía, luego pasamos únicamente al pensamiento filosófico de Hobbes, filosófico y político, y su evolución en Hobbes, obviamente. Bien, acá vamos a decir una frase que creo que es la frase que la mayoría de las personas conocen. Es una frase que hace referencia a que el hombre es lobo para con el hombre. O el lobo es un hombre, o el hombre es un lobo para el hombre, como se quiera decirlo, pero el hombre es lobo para con el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Es una frase que nos lleva a repensarnos nuestra forma de actuar con el mismo hombre y ese hombre igualmente con nosotros. Bueno, eh, bien, la biografía es algo muy corto, ¿no? O sea, acá nos va a decir cuando nació. Nace en Inglaterra, igualmente muere también. Nace en Inglaterra el 5 de abril, más o menos vivió 90 años, casi los 100 años. Fue filósofo inglés, considerado uno de los padres de la filosofía política, aunque él dice que es el padre. O sea, él dice: no, yo soy el padre de la filosofía política, pero no, porque él también está viviendo por allá de otros filósofos que están planteando prácticamente algo que más tarde el señor Fox lo desarrolla de una manera más explícita. Bueno, escribe la obra más destacada de él es el Leviatán, que hace referencia a ese monstruo marino que es mencionado por allá en el libro de Job, en ese libro tan hermoso que es el libro de Job. Entonces es un monstruo marino. Entonces este señor toma del libro ese nombre, que es el Leviatán, y lo pone al servicio de la filosofía política para referirse al Estado, pero eso después lo vamos a ver. Bueno, entonces dice que tiene una gran influencia política, obviamente, en el mundo occidental, porque prácticamente lo que nosotros vemos es filosofía occidental, no vemos filosofía del otro hemisferio, digámoslo. Y también fue filósofo, historiador, y aportó a la geometría, a la física. Bueno, aquí ya vamos a hablar de Hobbes, comenzamos a introducirnos en Hobbes, en su pensamiento filosófico y político. Entonces él va a escribir tres obras. Esas tres obras se van a diferenciar en su concepción teológica entre ellas. Bien, en ese orden de ideas, él, la intención en sus obras, básicamente la intención de Hobbes, son dos. La primera, que es como darle una dirección o una base científica a la filosofía política. Y segundo, es contribuir al establecimiento de la paz, dice él.
Bueno, entonces contribuir al establecimiento de la paz, hacer que la humanidad esté dispuesta y hacer que la humanidad esté dispuesta a cumplir el designio de la paz. ¿Ok? Bien, en ese orden de ideas, él dice, bueno, queremos que haya una paz, porque digámoslo en esta otra diapositiva, hace referencia a que hay una contradicción entre los clásicos, porque él, digámoslo, a pesar de que él está viviendo del conocimiento tanto de los griegos como posteriormente de los latinos, los romanos, hace referencia a que ellos están pensando un hombre que no es. Él dice, es que esta gente está pensando un humano, un ser humano que está dispuesto a luchar o, que su disposición es a ser virtuoso. Entonces él ahí es donde está diciendo, ahí hay una falla en la berraca, porque no se está analizando al hombre tal como es, al hombre concreto. Entonces, como no se está analizando al hombre concreto, sino se está analizando por allá un hombre utópico, si lo podemos decir de esa manera, entonces jamás se podrá guiarlo al sendero de la paz, porque se está pensando en un hombre irreal y en un estado irreal. Y en eso también está Hobbes bebiendo del señor Maquiavelo, que también lo estaba planteando, y también del señor Bovino, desde una perspectiva de que, bueno, Bovino ya lo plantea, pero sobre un concepto ya del Estado, que lo estaremos hablando después, pero también lo está planteando aquí Bacon. Recordémonos que estuvimos hablando de Bacon la vez pasada, que Bacon también tiene una, digámoslo, como algo similar con Platón, porque Bacon por ahí está escribiendo un libro que también es utópico, pero su libro no es utópico para él, porque él dice que sí es realizable, que los otros no es realizable porque es que los otros parten de un ser humano que no existe, porque es un ser humano que está partiendo desde lo virtuoso y como por ende también de un estado virtuoso, entonces eso no existe. Entonces en ese orden de ideas, este señor se está partiendo de que ese estado no existe y por ende como ese estado no existe y mucho menos existe ese hombre, es incapaz, o sea, los clásicos son incapaces de guiar al hombre a la paz. Entonces este tipo está sentando son unas bases, y sienta unas bases, ¿para qué? Para que se piense un estado donde el estado tenga las condiciones necesarias para hacer que el hombre consiga la paz, puesto que los otros, es decir, los clásicos hicieron unas leyes imaginarias. O sea, estamos hablando de los clásicos y la contradicción entre los clásicos y el hombre moderno que surge con Maquiavelo. Y recordemos que Maquiavelo, este señor Maquiavelo, se está pensando en un hombre egoísta. Más tarde después estuvimos leyendo por allá a los reformistas y los reformistas dicen todos estos tipos, todos los seres humanos son malos y lo único bueno que hay en ellos es cuando Dios está actuando en ellos. Ok, y en segundo lugar están, también el hombre es malo, como si tuviera un alma malvada, como si fuera malo per se ser hombre. Entonces, eh, dicen que este hombre que se están pensando es un hombre que, que actúa en pro de sus deseos. Y si esos deseos están más ahí, si se tiene que dañar a otra persona, no importa. Lo importante es satisfacer esos deseos y ese es el hombre natural. Y este hombre natural no tiene ninguna aspiraciones a la virtud, no le importa, ni siquiera se interesa por él. Bien, entonces aquí ya hay un realismo político. Entonces en Hobbes se fundamenta, en Hobbes y en el señor, obviamente en el señor Maquiavelo, se fundamenta que el realismo político, ¿ok?
Entonces él dice, tenemos que rebajar es las leyes, donde las leyes no tienen que estar en un sentido, es decir, esa legislación no se va a pensar un hombre virtuoso, sino se va a pensar un hombre que malvado, un hombre que es lobo para con el hombre. Entonces, como se piensa un hombre que es lobo para con el hombre, se van a hacer leyes que sean idóneas para ese sujeto, para ese individuo y para ese hombre que es el hombre moderno. ¿Ok? Y se plantea una vida política no en la perfección del hombre, sino todo lo contrario, en su imperfección, en sus defectos. Entonces los planes políticos estarán hechos de acuerdo con los matices más bajos del hombre. Entonces estará hecha esa legislación para regular esos deseos o esos matices, pero de ese hombre moderno que es un hombre egoísta y malvado. Entonces, Hobbes plantea que debe de haber esa ley, plantea que va a haber una ley natural, pero esa ley natural va a obligar, es decir, va a tener una obligación moral. Y esta va a determinar el propósito de la sociedad civil. Es decir, la finalidad de lo que estamos hablando es qué clase de Estado nosotros podemos organizar, o bueno, nosotros no, sino Hobbes, qué clase de Estados organizará Hobbes, ¿para qué? Para que el ser humano tenga unas condiciones de vida donde el ser humano no se mate con el otro. Entonces él se está planteando hacer un estado que sea idóneo para ese sujeto del que estamos hablando hoy en día, ese sujeto que es lobo para con el hombre, que se está planteando es ese estado. Bueno, tenemos que dejarlo para más tarde porque pues, no tenemos mucho tiempo. Entonces en ese orden de ideas vamos a contestar estas preguntas y para la próxima clase tenemos que leer Hobbes, hoy el capítulo de Hobbes del libro guía, hoy les estaría enviando de qué página a qué página. Bueno, porque necesitamos analizarlo de una manera despacio para comprenderlo. Y por favor responden estas preguntas, ya eso sería todo, que tengan ustedes un feliz día. Los quiero mucho, chavos.